Ya las 10:07 del día jueves. Tenemos un gusto de un invitado extraordinario, gran amigo mío, gran amigo de la Sociedad Vallecaucana de Ginecología y Obstetricia. Es el doctor Carlos Ortiz. Carlos y yo nos conocemos hace muchísimos años y un gran laparoscopista. Yo creo que la persona, como les he dicho en seminarios anteriores, en presentaciones anteriores, Carlos es la persona más versada en hablar de este tema, de recanalización tubárica por laparoscopia. No creo que haya un ginecólogo en el país que tenga más casos que él. Yo le doy esta conferencia en un par de oportunidades, me parece excelente y es algo muy novedoso, es muy interesante y sobre todo porque realmente es un tema que ustedes saben que nos lo preguntan mucho las pacientes. Y estamos, claro, en la era del in vitro, pero también estamos en la era que los in vitro tienen unos costos tremendamente altos. Y obviamente la recanalización tubárica es una muy buena alternativa para los pacientes. Entonces, hagamos todas las preguntas en su momento pertinentes. Carlitos, tenemos más de 71 participantes. Le reitero nuevamente la invitación para el día de hoy, esta noche, 7 de la noche. Continuamos con nuestro curso de endometriosis. Como ustedes se dieron cuenta, esto fue bárbaro, la participación. Fueron por encima de 1.400 personas las que se inscribieron de toda Latinoamérica para ese evento. Esperemos que hoy se siga contando con una asistencia tan alta o superior a la que tenemos. Y bueno, mucha suerte, Carlos, en tu presentación. Y de verdad te reitero mi agradecimiento como amigo y como colega por estar en este escenario. No, igualmente, Juan, a ti muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por aceptar mi presencia y la idea es compartir un poco de experiencia. Cuando nos hacemos mayores nos volvemos un poco anecdóticos y quizás yo voy a contar más historias y a mostrar imágenes que acompañadas pues de la evidencia científica disponible. No tengo ningún conflicto de intereses con respecto a este tema en particular. Y todos nosotros nos enfrentamos a una pareja generalmente que busca un sueño. Ese sueño es un embarazo. Son mujeres que se arrepienten de haberse operado, se sometieron a una esterilización femenina bajo la convicción en las circunstancias de la vida de ese momento que deseaban un método definitivo e irreversible, pero la vida les ha cambiado de alguna manera y entonces se enfrentan ahora a la necesidad de buscar otras opciones. Planteo desarrollar la presentación a partir del estudio y el manejo de la pareja que solicita una reanastomosis tubárica por laparoscopia y vamos a tratar de ir desde la consulta hasta el momento que llevamos el paciente al quirófano. Revisamos un poco las experiencias que hemos tenido, algunos aprendizajes a lo largo de este ejercicio y finalmente espero que quedemos con una claridad respecto a cuáles son las opciones que tiene el paciente. Todo empieza con la consulta, ¿cierto? El motivo de consulta de estas pacientes cuando elaboramos la historia clínica nos lleva directamente al diagnóstico. Una paciente con una infertilidad femenina de un origen tubárico y sabemos de antemano que la paciente tiene solo dos opciones, o una reanastomosis tubárica o una fertilización in vitro y obviamente fundamentamos nuestro proceso de atención en una adecuada evaluación del enfoque por factores desde el punto de vista de fertilidad y se nos viene a la mente, o bien, cómo suceden los embarazos, simplemente recordar que hay un ciclo ovulatorio, ¿cierto? Desarrollo folicular, la trompa capta el óvulo, los espermatozoides de una relación sexual cercana al momento de la ovulación van a llegar, van a ascender a través de la trompa, van a encontrar el óvulo y van a intentar fecundarlo. Puede que no lo logren, pero si lo logran, vamos a tener las primeras etapas de desarrollo del embrión y la trompa no solo va a permitir el encuentro de estos dos gametos, sino que va a permitir la posibilidad del desarrollo de ese embrión y lo va a trasladar al interior de la cavidad uterina donde él logrará la implantación que nosotros deseábamos, una implantación intrauterina. Con ese pequeño recuerdo, hacemos un enfoque de los factores que participan y decimos que tenemos un factor uterino, requerimos de un útero que esté en óptimas condiciones,
tenemos entonces la participación del ovario, que es pieza fundamental y que va a estar muy influenciado por la edad de la paciente. Hablamos de un factor masculino espermático y del factor tuárico. Sabemos que el factor tuárico es el afectado en el caso de nuestras pacientes en particular, pero tenemos la claridad que tenemos que estudiar el estado del semen del varón para saber si la opción de cirugía tuárica en esta paciente, una reversión va a ser su mejor opción o debemos considerar entonces de antemano la fertilización in vitro. Entonces, vamos a orientar toda nuestra historia clínica hacia esos factores y en nuestro interrogatorio la paciente nos va a contar cuándo se realizó la cirugía, o sea, qué tiempo ha transcurrido, qué tipo de cirugía se realizó. En la revisión de síntomas por sistemas vamos a identificar si la paciente tiene dismenorrea, mastalgia cíclica. Debemos preguntar a la paciente la frecuencia coital. Este factor es fundamental porque a veces hay un factor geográfico que no documentamos. Una pareja, el caso, por ejemplo, de las esposas de los militares, de los soldados profesionales, generalmente vienen 2 o 3 veces en el año a su casa, a veces una sola. Y ese es un factor que debemos tener en cuenta en la búsqueda de un embarazo. Debemos hacer un examen físico completo del paciente, previa recolección de los antecedentes. Esto es muy importante porque debemos documentar el estado de salud en general de nuestra paciente de cara a el inicio de un nuevo embarazo que puede tener un impacto en esos factores o esos factores influir sobre el embarazo. Sabemos que hay un riesgo obstétrico y debemos aplicar ese enfoque de riesgo en las pacientes. De alguna manera esto también es una consulta preconcepcional, nuestra primera consulta. Y nos vamos a apoyar en unos estudios diagnósticos, ¿cierto? Nosotros ya tenemos el diagnóstico. ¿Qué pruebas vamos a realizar? ¿Cómo lo vamos a estudiar? Lo ideal sería una ecografía pélvica transvaginal. A veces disponemos de ella en la consulta y de una vez podemos hacer la valoración del útero, descartar que hayan alteraciones en la cavidad endometrial, evaluar la reserva ovárica de la paciente. La ecografía es una muy buena opción a través del conteo de folículos antrales, pero podemos hacer cualquier estudio de reserva ovárica. Y la clínica es fundamental también. Una paciente que tiene ciclos regulares, que tiene dismenorrea, mastalgia cíclica, nos habla que tiene ciclos ovulatorios y si a eso sumamos la edad, una paciente joven, pues debemos inferir que tenemos una muy buena reserva ovárica y que esta paciente va a tener una buena posibilidad de lograr un embarazo. Solicitamos el estudio del semen del paciente, un espermograma, y con respecto al estado de la trompa nos van a surgir unas inquietudes. Pedimos una histerosalpingografía, nos enseñaron a pedir histerosalpingografía para evaluar la viabilidad de una cirugía en estas pacientes, una cirugía de reversión. Y en los casos, en los centros donde la cirugía se hace por vía laparotómica, pues considerar una laparoscopia previa para evaluar que si hayan segmentos tubáricos y evitar una laparotomía en blanco. Lo ideal sería llegar directamente a hacer la laparoscopia y poder hacer todo el proceso quirúrgico a través de la vía laparoscópica. Una vez hemos hecho esa evaluación preconcepcional y de los factores asociados al paciente, pues nos surge la inquietud de cuáles son los factores que van a establecer un pronóstico en los resultados reproductivos. Y debemos informarle a la paciente de esas dos opciones que tiene, cuáles son las tasas de éxito y los riesgos asociados de cada una. Entonces, debemos saber la reanastomosis tuárica, qué nos ofrece como resultados y qué nos da la fertilización in vitro. Y los invito a que hagamos una mirada, primero la reanastomosis tuárica y luego la fertilización in vitro, para que en ese punto de la consulta pudiésemos hacer un análisis con el paciente y darle la asesoría adecuada para que tome la decisión que considere mejor le conviene. Debemos recordar que la cirugía tuárica se realizaba primero por
una técnica macroquirúrgica con aumentos de 2, 4X, suturas e instrumental de un calibre importante. Y ya en 1967 el doctor Cholin introduce la magnificación y empieza a sentar las bases de lo que sería la microcirugía. El doctor Gomer y el doctor Winston son quienes publican las primeras series de técnica microquirúrgica totalmente depurada, y podríamos considerar que allí ya se consolida la microcirugía tubárica como una opción fuerte, como posibilidad para lograr un embarazo en una paciente que tiene un arrepentimiento. Tenemos unos principios microquirúrgicos que debemos seguir. Tener una magnificación importante, idealmente un 16, 20X a través del microscopio. Instrumental fino traumático, usar microsuturas, tener una hemostasia meticulosa, manejar adecuadamente los tejidos y hacer un uso adecuado de la energía. Todo esto se desarrolló en la técnica microquirúrgica por laparotomía con excelentes resultados, y la técnica tiene un fundamento: recuperar esos extremos ocluidos, volver a realizar una apertura de los extremos ciegos y tratar de hacer una anastomosis término-terminal, afrontando de la manera más precisa posible estos bordes, y finalmente confirmar la permeabilidad tubárica. Posteriormente, esperar que suceda el embarazo. Se encuentran diferentes condiciones, ¿cierto? Esterilizaciones mucho más proximales, casi que cornuales, donde vamos a encontrar una muscular mucho más gruesa. Uso de catéteres que utilizan algunos en la técnica microquirúrgica como una guía para hacer sobre ella y se sienten más seguros, pero realmente esto lleva a algunas complicaciones y hay catéteres que se han desplazado a la cavidad abdominal, y cuando utilizamos una adecuada magnificación podemos diferenciar de manera muy clara los bordes sin comprometer la luz de la trompa. Y empiezan a aparecer las series con resultados de las reversiones de esterilización femenina por laparotomía, y encontramos diferentes tasas de embarazo. Aquí encontramos 65% en la serie del Dr. Gomer, en el 80%, del Dr. Winston 60%. Podemos observar series más grandes, un poco más heterogéneas, con 45% de tasas de embarazo y una tasa de ectópico que en algunos casos llegaron a ser del 7%. Pero vemos que estas tasas de embarazo son tasas que oscilan entre un 60-70% para la microcirugía por laparotomía. Depende de la serie que se analice, todos estos estudios son descriptivos. Y en esa búsqueda del mejoramiento, entonces aparece la microcirugía por laparoscopia como una técnica alternativa buscando la invasión mínima. Y aparecen unas series publicadas de las primeras cirugías realizadas con unas tasas de embarazo inferiores al 40%, que a simple vista nos hacen considerar que tiene menores resultados, menor eficacia que la vía laparotómica. Pero hay que considerar que esta cirugía era prácticamente macrocirugía. La cirugía laparoscópica apenas estaba en desarrollo y el instrumental que se estaba utilizando era instrumental de macro. Se empezaron a adaptar instrumental de los otorrinos, un instrumental mucho más fino, y podemos considerar que el doctor Ko en el año 92, por esta época, hace el desarrollo para Storz de un instrumental en microcirugía en compañía de unos ingenieros, tratando de llevar ese elemento a la técnica quirúrgica y realizar completamente una microcirugía por vía laparoscópica. Y podemos ver que la laparoscopia nos brinda esa magnificación. Vemos que con lupas tenemos magnificaciones de 2X a 4X. Con el microscopio podemos tener 4, 16, 20X, y con el laparoscopio también podemos alcanzar 20X o un poco más. ¿Cuál es la evidencia? Si nosotros tomamos un monitor y hacemos una medida, en el monitor, en la pantalla, tiene 42 centímetros. Enfocamos 1 centímetro de 1 metro
y vemos cuánto nos ocupa de la pantalla, podemos apreciar que tenemos aquí 30x de aumento. Obviamente vamos a quedar muy cerca de la estructura y probablemente eso dificulte el procedimiento. Luego vamos a trabajar con unos aumentos un poco menores, pero cuando necesitemos mayor nitidez lo vamos a lograr, y aquí podemos apreciar la imagen de un extremo proximal con el paso del azul de metileno. Vemos la calidad de la muscular y de la mucosa. El instrumental fino atraumático, y podemos ver aquí una comparación de instrumental de 5 milímetros de macrocirugía con microcirugía, un porta de 5, un porta de 3 milímetros, la tijera normal de 5, una tijera de micro. Este es un elemento que ya está descontinuada, una guillotina para hacer un corte nítido en los extremos, pero se puede utilizar una tijera nueva y nos va a dar unos resultados similares. Tratar de utilizar electrodos monopolares finos para hacer la cirugía. Esta es una cánula que se puede utilizar para evaluar la permeabilidad del segmento distal, y aquí vemos comparativamente en la imagen el tamaño de las agujas, y vamos a tratar de utilizar calibres 7, 8 ceros, 6 ceros, estamos hablando de microcirugía, lo anterior sería macro. La necesidad de utilizar reductores, porque vamos a utilizar una combinación de instrumental de 5 y 3 milímetros, entonces los reductores nos permitirían con un puerto de 5 cumplir la función de pasar también el instrumental de 3 milímetros. Hacer la hemostasia muy meticulosa, selectiva, tratando de causar el menor daño posible al tejido, y con esto estamos cumpliendo otro más de los principios de la técnica microquirúrgica. Entonces, estos resultados que vimos que eran bajos comparados con la técnica laparotómica, empiezan a cambiarse a resultados mucho más altos, prácticamente similares a los de la laparotomía, con el advenimiento de la técnica microquirúrgica a la vía laparoscópica, a la cirugía mínimamente invasiva. Aparece posteriormente el primer reporte de microcirugía tubárica por robot, con el robot Zeus, y empiezan a aparecer las series publicadas, y entonces nos van a surgir una serie de inquietudes con respecto a la eficacia de estas diferentes opciones de reanastomosis tubárica. La laparotomía, cuando hacemos macrocirugía comparada con microcirugía, es similar en los resultados. La vía laparotómica microquirúrgica tiene resultados similares a la laparoscópica, o una de las dos es superior a la otra. La laparotomía microquirúrgica contra la robótica, o la laparoscopia versus la robótica. Y en la búsqueda de una respuesta aparecen estudios que no tienen un peso científico importante, porque no hay estudios randomizados al respecto de nada de lo que hoy vamos a hablar en relación a cirugía tubárica. Los estudios son estudios descriptivos, estudios de cohortes, retrospectivos, algunos estudios de casos y controles. Y aparece un primer metaanálisis en el 2012 que compara reanastomosis tubárica por laparotomía versus laparoscopia, y no se encuentran diferencias significativas en ninguna de las técnicas. Hay otro artículo publicado en el 2017 donde se hace un análisis de las diferentes técnicas de reversión de esterilización, de las posibles complicaciones. Muchos estudios han tratado de evaluar cuáles son las características clínicas o los factores que pueden afectar los resultados. Y aquí se trata de hacer también una mirada o comparar la efectividad de la microcirugía y la fertilización in vitro en estas mujeres esterilizadas que desean volverse a embarazar. En este estudio nos reportan en los análisis de varios trabajos que se consolidan que la macrocirugía por laparotomía nos da tasas de embarazo en promedio de un 42% y una tasa ectópico del 8%. La microcirugía por laparotomía un 68% y ectópico del 10%, y la micro por laparoscopia 65%, al igual que la robótica,
con tasas de ectópico entre el 5 para la microcirugía por laparoscopia y del 15 para la robótica. Aquí ya podemos observar que la tasa de embarazo por laparotomía macroquirúrgica y macrocirugía por laparotomía tiende a ser mucho más baja, pero ninguno de estos grupos, ninguno de estos análisis nos lleva a considerar una significancia estadística en las diferencias. Obviamente, con esas tasas de resultados, si vamos a seleccionar qué técnica utilizar, pues sería ceñirnos a la técnica microquirúrgica por laparotomía. En este estudio, entonces, en este trabajo se reporta la comparación de macrocirugía y microcirugía por laparotomía, y los diferentes trabajos que son sometidos a análisis nos llevan a la conclusión que no hay ninguna diferencia significativa en el tema del resultado primario, que es el embarazo, con una de estas técnicas. Igualmente sucede para la microcirugía por laparotomía comparada con la robótica. No hay diferencias estadísticamente significativas. Sí encontramos que la laparoscópica tiene un tiempo quirúrgico un poco más alto que la técnica laparotómica, y que la robótica tiene todavía un tiempo todavía mucho más prolongado comparado con la laparotomía e inclusive con la laparoscópica, sin encontrarse diferencias significativas en las tasas de embarazo entre robótica y laparoscopia. Comparando las tasas de ectópico entre la opción de laparotomía y laparoscopia, no hay diferencias significativas, ninguna de las dos incrementa. Y cuando se buscan revisiones Cochrane con respecto al tema, pues la conclusión es que no hay estudios adecuados para un análisis concluyente, y lo que hay son estos estudios que ya hemos mencionado, que son de un nivel de evidencia científica moderado bajo. La otra pregunta que nos hacemos entonces, y el elemento que debemos tener en mente en el análisis de nuestro paciente, es qué factores van a influir en los resultados de la reanastomosis tubárica. La edad de la paciente, el tipo de esterilización, la localización de la esterilización en la trompa, eso va a estar asociado también al tipo de esterilización al que fue sometida la paciente, el intervalo de la esterilización, entre la esterilización y la reanastomosis, si hacemos la reanastomosis de una o dos trompas, cuál es la longitud tubárica final a partir de la cual se obtienen buenos resultados, y si el índice de masa corporal puede tener alguna influencia en el resultado. La edad de la paciente ya está confirmado por estudios epidemiológicos que tiene un impacto negativo sobre las probabilidades de embarazo a medida que la edad avanza, considerando una disminución en la reserva ovárica y en la calidad ovocitaria. Y esto se evidencia inclusive para fertilidad natural espontánea. En diferentes trabajos, entonces, se separaron los grupos, y también se documenta que la mayor tasa de embarazo está en los grupos de mujeres más jóvenes, y a medida que la edad avanza disminuye las tasas de embarazo. Sin embargo, con reportes de tasas de embarazo en mujeres mayores de 40 años cercanas a un 40%, lo cual es un porcentaje bastante alto, considerando las opciones que tenemos. Entonces, sí tenemos posibilidades con las pacientes de mayores de 40 años, pero son menores, y este es un punto crítico, la edad, para hacer el análisis, y lo vamos a mirar de una manera un poco más analítica al finalizar la charla. El tipo de esterilización femenina, estamos viendo una esterilización con bandas de Jung, así queda la banda, hace la necrosis. Al hacer la reversión retiramos la banda y vamos a hacer la resección del tejido que está obliterado o cicatrizado para reavivar los dos extremos y poder hacer la reanastomosis tubárica. La esterilización con energía es muy diferente del bipolar que estamos viendo acá a la energía monopolar, donde vamos a tener una mayor extensión de daño tisular. Aquí vamos a tener un daño más focalizado y por lo tanto una conservación mayor de tejido tubárico sano.
sí se presenta una pérdida importante del mesosalpin en estas pacientes. La técnica de Pomeroy va a depender de el gusto de cada operador, cómo la va a realizar, a la altura que la va a realizar, y eso nos va a llevar a nosotros a las diferentes alternativas y opciones que vamos a encontrar en el acto quirúrgico. Cuando lo ideal son las esterilizaciones que son ismicoísmicas, porque vamos a mantener un calibre similar entre los dos extremos, entre el extremo distal y el extremo proximal. Entonces vamos a tener una anastomosis más simétrica. Y este era el fundamento para algo que yo dejo, lo vamos a revisar más en detalle, que considero que es el tema de las reanastomosis con un solo punto. Aquí tenemos unos diámetros superiores, lo cual va a implicar una modificación en la técnica para hacer la disminución de diámetro y poder anastomosar de manera adecuada en este extremo proximal, que es de un diámetro pequeño. La técnica de Schur nos impone también un desafío, y hay reportes de reversiones de este tipo de esterilizaciones con reimplantes tubáricos hacia la cara posterior del útero. Y los estudios con respecto a las técnicas y a la localización no encuentran que hayan diferencias significativas con respecto a la técnica. Lo que sí se evidencia es que hay una tendencia a mejores tasas de embarazo cuando las esterilizaciones son a nivel ísmico-ísmico con menor daño tisular. Con relación al intervalo entre la esterilización femenina y la reanastomosis, hay estudios a favor y estudios en contra. Y realmente lo que aquí pesa es la edad de la paciente al momento del arrepentimiento. No es lo mismo una paciente que lleva 3 años de operada y se arrepiente, pero que se esterilizó a los 39 años y está buscando una reversión a los 42, donde el ovario ya tiene una reserva ovárica disminuida, comparado con una mujer que hizo una esterilización a los 20 años y busca la reversión a los 32 años de edad. Esa paciente, aunque tiene un intervalo más largo de esterilizada, tiene un mejor pronóstico porque la edad al momento de arrepentimiento es mucho menor y tenemos una mejor reserva folicular. Con respecto a 1 o 2 trompas, también es discutido. Realmente no es ético considerar que solo vamos a recuperar una trompa. Eso está para las pacientes que una trompa no era recuperable o se había perdido y se recuperó solo una trompa. Entonces se hace el análisis de cómo se comportan estas pacientes comparadas con las que se le recuperaron las 2 trompas. Pero si nosotros vamos a una microcirugía y las 2 trompas son recuperables, debemos hacer la reanastomosis de ambas trompas. Y lo que se observa en algunos estudios es que estas pacientes tienen una tasa de embarazo similar, pero se demoran un poco más en lograr el embarazo. Con respecto a la longitud tuárica final, hay diferentes referencias. Algunos hablan de longitudes tuáricas de más de 6 centímetros, pero lo aceptado de manera general es tener una trompa de más de 4 centímetros. Ya hemos, entonces, con esta revisión, tenemos una idea un poco más clara con respecto a cuál es la eficacia de la cirugía tubárica, las diferentes alternativas que tenemos dentro de la misma cirugía, de las vías de abordaje, y con respecto a los factores pronósticos. Nos quedaría darle una mirada a la fertilización in vitro. Y nosotros, esto es lo que conocemos hoy en día de fertilización in vitro, ¿cierto? Sabemos que hay una estimulación ovárica controlada de una paciente recién postmenstrual. Colocamos gonadotrofinas para tomar esa cohorte de folículos, evitar la selección de un folículo dominante, llevar toda esa cohorte hacia adelante en el desarrollo folicular. Controlamos por ecografías con niveles hormonales de estradiol, hacemos una serie de evaluaciones hormonales. El control ecográfico, cuando tenemos folículos de cierto tamaño, colocamos HCG para hacer la maduración folicular final y pasamos entonces a la aspiración folicular al quirófano. Sacamos esos óvulos, en el laboratorio van a ser puestos en contacto con los espermatozoides del varón a través de la técnica de fertilización in vitro, la técnica de ITSI. Al día siguiente sabemos cuántos de esos óvulos fecundaron y se ve el desarrollo evolutivo, y en día 3 o en día 5, hoy en día en día 5, en etapa de blastocisto, haríamos la transferencia de uno
o de 2 embriones, lo ideal sería hacer la transferencia de un embrión único para evitar el embarazo gemelar. Esto es lo que hoy en día vemos con unas tasas de embarazo que están cercanas en los mejores centros al 50-60%, que en las mujeres de edad avanzada nos van a dar tasas similares cuando utilizamos gametos donados, pero esto tuvo un desarrollo que los invito a que le demos una mirada. Sabemos que en el año 78 nació Luz Brown, la bebé probeta, pero previamente había un desarrollo científico y una investigación muy fuerte en torno a esto, y es de tener en cuenta que estos ciclos de estimulación, estos ciclos de in vitro, esas técnicas de in vitro de esta época, se realizaban sobre ciclos espontáneos. Era calcular la ovulación de la paciente, hacer algunas mediciones hormonales para estar seguros que el folículo estaba en desarrollo, y antes de que el folículo hiciera la ruptura, ingresar por la paroscopia para hacer la captura del óvulo antes de que se rompiera el folículo, poder aspirarlo. Entonces, los primeros ciclos en el nacimiento de la técnica de reproducción asistida fueron hechos con aspiraciones por vía laparoscópica. Posteriormente se da el desarrollo de la vía ecográfica transabdominal, transvesical y hoy en día la transvaginal que conocemos. Se empiezan a dar también desarrollos en la estimulación ovárica, porque estábamos con ciclos espontáneos naturales recuperando un solo ovocito, y ahora con estimulación con gonadotropinas podíamos recuperar un mayor número de óvulos, con el riesgo de tener un número muy alto con elevación, un número alto de folículos con una elevación importante de los niveles de estradiol y tener un síndrome de hiperestimulación ovárica con esa disfunción endotelial que puede ser severa y llevar una paciente a un estado muy crítico. Y era una de las complicaciones que se empezaron a describir en los ciclos de fertilización in vitro, en sus etapas de desarrollo, y es a lo que hoy en día le tenemos mucho temor de enfrentar a una paciente con estas características. Pero el desarrollo en la manera de estimular y en los medicamentos ha permitido minimizar esto, cambiando ya el disparo con HSG por una maduración con análogos de la GnRH, y de esa manera evitar la hiperestimulación ovárica, porque evitamos que haya HCG circulante en la paciente, que es la que va a desencadenar esa complicación, de tal manera que no vamos a transferir en fresco y haríamos una transferencia en diferido, y ese desarrollo se dio en el tiempo. Las técnicas de congelación inicialmente con unas tasas de supervivencia de los ovocitos no muy altas, que mejoraron cuando la técnica fue técnica de vitrificación, y los avances fueron constantes en la reproducción asistida, con la técnica de ITSI, con las posibilidades de observar, de evaluar morfológicamente los embriones para hacer una mejor selección, el time-lapse, la biopsia embrionaria y el PGTA, el test genético implantacional en las pacientes para neuploidías. Y entonces, en ese resumen de desarrollo, nos vamos ya a enfrentar a lo que vemos hoy en día que nos acompaña, que es una técnica colosal de reproducción asistida, con unas tasas de embarazo que en los albores eran del 5-10%, a esas tasas de éxito que acabo de mencionar, que pueden estar hacia el 50-60%, con la posibilidad de poder seleccionar un embrión euploide y colocarlo, y dejando de lado lo que en la historia de la reproducción asistida nos acompañó, que fue una tasa elevada de embarazos múltiples, porque tratando de mejorar las posibilidades de embarazo de las pacientes, se empezaron a hacer transferencias de un número mayor de embriones, y cuando sucedía que estos embriones se implantaban todos, pues aparecían los embarazos triples, los gemelares, los quíntuples, de los cuales hay estudios y muchos reportes en literatura con todo lo catastrófico que acompaña. Entonces, nosotros ya vemos hoy en día, o nos enfrentamos hoy en día, la microcirugía tuárica es la contraparte
de una técnica de fertilización in vitro robusta, con un desarrollo muy fuerte. Y se ha tratado de comparar, de decir, bueno, ¿qué es mejor? ¿Un in vitro que nos da mejores resultados o una reanastomosis tubárica? Y hay diferentes estudios. Este es un estudio de costos, pero nos muestra tasas de resultados, y miren lo que nos muestra separando los grupos, la tasa de nacido vivo, y separando los grupos por edad en menores de 35, de 35 a 40 y 40 años. Y lo que vemos es que para el grupo de menor de 35 años, la tasa en reanastomosis tubárica es de 81%, en el in vitro es casi del 42%, en el grupo de 35 va mermando la tasa de embarazo a medida que la edad avanza en ambos grupos, y esto tiene que ver con el tema de calidad ovocitaria. Sin embargo, también dependiendo del estudio, van a ver estos resultados altos que realmente hay que mirarlos con algún grado de escepticismo en nuestro contexto real, porque sí es claro que estos pacientes tienen una disminución de la reserva ovárica, y dependiendo de la población puede que esa tasa no vaya a ser de un 50, puede ser de un 20 o de un 30. Entonces, una vez ya hemos hecho una mirada a ambas opciones, tenemos elementos para hablar con el paciente y ayudarle a decidir qué decisión va a tomar. Sin embargo, no debemos incurrir en esto, en que se ha caído inclusive en la literatura, y es llevar las dos técnicas quirúrgicas como a un enfrentamiento de una lucha de sumo, donde uno de los dos luchadores vence al otro sacándolo del círculo. Y encontramos en la literatura reportes como este artículo donde hablan la cirugía en infertilidad ha muerto, solo permanecerá en el obituario. Y hay expresiones tan poéticas como que la cirugía tubárica, al igual que el Imperio Romano, entró en decadencia y está destinada a desaparecer. Y se exaltan todas las virtudes de la reproducción asistida en frente a la cirugía tubárica, que solo mira asustada a su oponente y carga sobre ella la tasa de embarazo ectópico, que definitivamente sí es mucho más alta, los riesgos que se le atribuyen a la cirugía laparoscópica como tal, mayor riesgo de lesiones, que realmente no es tan alta, y se trata digamos, resaltar los defectos, pero también nos podríamos ir al otro lado, y es exaltar la cirugía tubárica, y entonces podemos decir que las tasas de embarazo y de nacido vivo en mujeres jóvenes son superiores a través de la técnica microquirúrgica, que a la reproducción asistida le acompaña el riesgo del síndrome de hiperestimulación ovárica, el embarazo múltiple con todas las consecuencias que tiene, que es una sola oportunidad, pero que la cirugía tubárica va a permitir en un contexto más armónico y familiar la búsqueda de embarazo en cada ciclo ovulatorio cada mes. Y esto es lo que no debemos hacer, entrar a enfrentar dos técnicas, porque sabemos que las dos son buenas opciones, que si hacemos las cosas bien, podemos minimizar los riesgos haciendo transferencia de un embrión único. Cuando un paciente muestra un riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica, pues hacer el gatillamiento con el medicamento adecuado, vitrificar los embriones que van a tener una buena supervivencia y hacer una transferencia en diferido. La Asociación Americana de Medicina Reproductiva publica periódicamente una reunión de expertos que realizan y hacen su opinión sobre el papel de la cirugía en la era de la tecnología de reproducción asistida. Y ellos son claros en que no hay estudios adecuados para comparar tasas de embarazo entre la cirugía y la fertilización in vitro, que sin embargo la fertilización in vitro tiene unas altas tasas de embarazo por ciclo, y eso lo tenemos que tener presente, no lo podemos ocultar, lo debemos reconocer. La reanastomosis tubárica para reversión de esterilización tiene una tasa alta de embarazos, pero tiene también una tasa mayor de embarazos acumulativos que la fertilización in vitro, y es más costo eficiente aún en mujeres mayores de 40 años, y ese punto de los 40 años es un punto a discutir más adelante. También recomiendan que solo cirujanos que hayan desarrollado muy buena
habilidad para suturar por vía laparoscópica, con un entrenamiento extenso en microcirugía convencional, deberían realizar este tipo de procedimientos, y que la microcirugía laparoscópica es una técnica demandante que va a ser realizada, obviamente, con mejores resultados por las personas que tienen mayor experiencia. Y dentro de todas las conclusiones hay una buena evidencia que soporta la recomendación como la cirugía para la reversión de esterilización tubárica con unas buenas tasas de éxito. Entonces, con ese conocimiento ya nosotros vamos a hacer la selección del tratamiento con nuestro paciente y debemos llenar un consentimiento informado donde el paciente se le ha explicado las opciones y decidirá. ¿Qué desea el paciente? ¿Un in vitro? Va para in vitro. ¿Quiere una reanastomosis tubárica? Pues haremos la reanastomosis tubárica siempre y cuando esté indicada. Y vamos entonces a ir al quirófano. Vamos a ver cómo hacemos una cirugía de reanastomosis tubárica por laparoscopia con una técnica microquirúrgica. Obviamente hacemos nuestra planeación, acomodamos el paciente bajo anestesia general, un puerto principal de 11 milímetros, 3 puertos de 5 milímetros, y hacemos una identificación de los hallazgos, buscamos sinequia de fimbrias, cuál es el estado de la pelvis, cuál es el estado de las trompas, hay alguna patología o alguna alteración asociada. Aquí podemos ver una paciente que tiene un quiste paratubárico de buen tamaño, que es importante retirarlo antes de hacer la recanalización tubárica, no lo debemos dejar. Adherencias al ovario que deben ser liberadas. Si no hay una buena exposición del campo, pues vamos a tener dificultades para la técnica quirúrgica y también se van a incrementar los riesgos. Entonces debemos hacer toda la preparación. Previamente hemos hecho pues toda la revisión de la cavidad abdominopélvica, que todo esté en adecuadas condiciones en nuestro paciente. Y aquí estamos liberando una adherencia de la trompa al ovario, que finalmente logramos separar, y posteriormente podemos proceder entonces a realizar una reanastomosis tubárica en mejores condiciones. Preparamos los extremos tubáricos ocluidos. La recomendación es utilizar una solución de vasopresina diluida, puede ser de 1 en 100, y con una aguja de pequeño diámetro. Yo utilizo un Spinocat que paso a través de la pared abdominal, llego a la serosa, hago la infiltración de la serosa tratando de evitar la muscular, y con esto también tengo hidrodisección. A mí me gusta hacer la técnica clásica en 2 planos, con la sutura de la muscular y la sutura de la serosa. Entonces aquí vemos cómo vamos preparando el muñón proximal. Hacemos la disección de la serosa. La arteria tubárica residual está ocluida, no la tocamos, no hay sangrado, no necesitamos hacerle coagulación, pero cuando ella se abre en estos procesos, pues debemos hacer la coagulación y no asustarnos, utilizando obviamente pues energía de manera adecuada. Ahí ya hicimos la resección del segmento proximal ocluido y estamos haciendo la resección de la porción ocluida del segmento distal. Al otro extremo va a estar la fimbria de la paciente. Comprobamos la permeabilidad tubárica con la cánula colocada al interior del útero de la paciente. Estamos confirmando permeabilidad proximal, colocamos la cánula y confirmamos la permeabilidad del segmento distal, y procedemos entonces, ahora que hemos preparado todo, a hacer nuestra anastomosis, ingresando las microsuturas que tienen una manera particular de ingresar. La idea es protegerlas dentro del reductor, porque son tan pequeñas estas agujas y tan delgada la sutura que en las válvulas de los trócares se puede enredar, se rompen y se nos pierde la aguja y no sabemos si está dentro del paciente o afuera, y esas agujas son bastante pequeñas, una locura. Procedemos entonces a hacer una anastomosis terminal. Se recomienda 4 puntos, uno a la hora 6, un punto a la hora 12, que utilizamos como cabestrillo, que no lo cerramos, y podemos ladear para llegar a la parte interna y colocar un punto en lo que correspondería a la hora 3.
Posteriormente desplazamos nuestro reparo y colocamos para la parte externa, que sería el punto de la hora 9 en la trompa izquierda. Entonces hacemos un ingreso de la muscular de afuera hacia adentro y en la parte distal de adentro hacia afuera, con el propósito de que el nudo que hagamos quede hacia la parte externa de la anastomosis. Luego estamos colocando nuestro punto de la hora 12. Esto amerita, es una cirugía de mucha paciencia, una muy buena compenetración con el ayudante, que es nuestros ojos, y sin él no podemos realizar la cirugía. Aquí vemos el anudamiento del lado interno de lo que correspondía a la hora 3, estamos en la trompa izquierda, hacemos el giro a través del cabestrillo que tenemos en hora 12 de la suspensión y vamos a hacer la sutura de la parte externa de la trompa en la hora, lo que sería el equivalente a la hora 9. Anudamos y procedemos entonces a cerrar la serosa. Una de las recomendaciones es cerrar primero el mesosalpinx. En algunos casos yo hago la técnica diferente, pero la verdad es que suturar primero el mesosalpinx nos va a dar más estabilidad al momento de hacer la anastomosis de los proximales. Ahí confirmamos la permeabilidad tubárica, no hay filtración, entonces vamos a proceder a hacer el cierre del defecto del mesosalpinx. Mire ese defecto tan grande. Esta es una paciente que tuvo una esterilización con energía bipolar. El monopolar produce mucho daño de la trompa en la extensión lateral de la energía. Y hacemos entonces la sutura de las serosas. Confirmamos permeabilidad tubárica bilateral. Revisamos la hemostasia y extraemos las agujas bajo visión directa. Esto es muy importante para evitar accidentes y poder dormir tranquilos. Realizando esta técnica quirúrgica hemos aprendido cosas, lecciones que la vida nos ha dado. Nos enseñaron a pedir histerosalpingografía. Esta es una paciente que tiene una obstrucción proximal. Podríamos considerar que es una paciente que se le ha podido amputar una parte muy importante de la trompa o toda la trompa y que no sería una buena candidata a una reanastomosis tubárica. Y podríamos descartarla, y cuando entramos a cirugía esto es lo que encontramos. Vemos acá vemos entonces, no se ve la parte proximal de la trompa, pero si miramos acá hacia abajo, vamos a ver el ligamento uteroárico, vamos a ver que hay una trompa de una muy buena longitud. Aquí es mucho más corto el proximal, está presente, pero es extremadamente corto. Miren esa trompa de excelente longitud con una fimbria que se ve muy bonita. Hacemos una resección muy proximal identificando y logramos encontrar los sitios de nacimiento de las trompas. Hicimos una anastomosis bilateral. Esta es una paciente que tiene bebé en casa, se le confirmó permeabilidad tubárica secundaria a esta cirugía. Nos podemos encontrar un escenario diferente y es esta histerosalpingografía que nos llena de mucha ilusión porque está en un diámetro un poco más grande. Esta sería la cirugía para las personas que están en formación. Y cuando vamos a la cirugía, entramos a la laparoscopia, nos encontramos que es una paciente que le hicieron una salpingectomía parcial distal. Es una paciente que no tiene ni ampolla, ni fimbria, y que obviamente es una paciente que no es operable y que con el dolor en el alma le tenemos que dar la noticia que la cirugía no le va a dar esa opción, que debe intentarlo a través de una fertilización in vitro. Nos encontramos a veces en cirugía que cuando intentamos ver la permeabilidad del proximal no pasa el azul de metileno, entonces lo que hacemos es pasar un catéter desde proximal, lo avanzamos, a veces hay un poco de desprendimiento del endometrio, nos hace un efecto de válvula, y si pasamos el catéter, este es un prolene 0, que pasamos allí un extremo de prolene 0, avanza lo suficiente, pues bueno, tenemos claro que ese extremo está realmente permeable. En la parte distal
los catéteres los usamos más para con enfermedad de permeabilidad que para utilizarlos como una férula sobre la cual vamos a suturar. Vemos una trompa que se ve bastante corta, no parece tener un muy buen pronóstico, pero no es muy clara la imagen, y cuando colocamos el catéter vemos que hay un extremo que está sepultado entre las hojas del mesosalpinx y que realmente hay una mayor longitud tubárica, y debemos llegar a ese extremo a buscarlo para poder tener una mejor longitud la longitud total disponer de la longitud total del segmento distal para tener una mejor longitud final de la trompa que hemos recuperado. Casos como este, que no son muy frecuentes, un Pomeroy, hicimos la preparación de los muñones proximal y distal, hicimos la resección del proximal y confirmamos la permeabilidad tubárica, se ve un diámetro diferente y la pared es mucho más delgada que la que vimos en la primera cirugía. Abrimos el distal, echamos el azul de metileno y todo refluye y dice, no pasa hacia distal, algo no anda bien. Y cuando colocamos el catéter distal a través de la fibria, utilizando una sonda pediátrica, una sonda Nelaton de pequeño calibre, encontramos entonces que esta paciente, que era un Pomeroy, tenía un segmento ciego realmente, y que ese no era el extremo ocluido de la parte distal, que teníamos que quitar ese bolsillo y ahora sí encontrar y preparar el extremo ocluido de la porción distal, y podríamos hacer entonces una adecuada anastomosis termino-terminal. Muy juiciosos con el retiro de los catéteres, siempre bajo visión directa, salen fácil, se doblan muy bien y salen fácil a través del trocar. Muy pendientes del recuento de agujas, aquí no contamos con presas, contamos agujas en este tipo de cirugías. Y les voy a contar un poco de nuestros resultados. Hemos revisado algunas series, porque siempre la idea era evaluar qué estábamos haciendo y cómo lo estábamos haciendo, cuáles eran nuestros resultados. Y entre junio del 2008 y julio del 2009, se revisaron 42 pacientes. Aquí hicimos un sesgo, buscamos únicamente las menores de 40 años, considerando que no le íbamos a ofrecer a las mayores de 40 años la reversión de esterilización femenina como primera opción. Todas con una longitud tubárica mayor de 4 centímetros y ausencia de otros factores de infertilidad. Se les hizo un seguimiento telefónico a estas pacientes hasta el año 2012, y lo que encontramos entonces es que el primer embarazo en estas pacientes, porque hubo pacientes que tuvieron varios embarazos, ocurrió en el 76% de las pacientes. Tuvieron un primer embarazo, 76%, 21% de ellas dieron a luz, perdón, 50% dieron a luz, tuvieron nacido vivo en casa. Tuvimos una tasa de aborto, se presentó una tasa de aborto espontáneo de 21%, y 2 embarazos ectópicos que nos dan una tasa de ectópico del 5%. La tasa de embarazo a los 6, a los 12 y a los 19 meses fue de 45, 69 y 76%, que prácticamente al año y medio de haber hecho la reanastomosis tubárica, todas las pacientes estaban embarazadas, de las que se iban a embarazar. De estas pacientes, de las que abortaron, algunas intentaron un nuevo embarazo, un segundo embarazo, lograron embarazarse por segunda vez 11 pacientes para una tasa de 26%. Hubo 6 nacidos vivos adicionales, 4 abortos en ese grupo y un embarazo ectópico más que elevó la tasa de ectópico al 7% en esta cohorte de pacientes. Un grupo de pacientes tuvo un tercer embarazo. 4 de ellas se embarazaron de nuevo, aportando 2 nacidos vivos, 2 abortos. En este grupo ya no hubo embarazos ectópicos. Y cuando las pacientes abortaron, pudieron intentar de nuevo lograr un embarazo con la cirugía tubárica, porque ese aborto, que es una noticia dolorosa en el proceso de búsqueda de un embarazo, tiene algo positivo para nosotros de información, y eso positivo es la cirugía tubárica está funcionando bien, logramos un embarazo intrauterino y podemos volver a lograr de nuevo un embarazo intrauterino. Sabemos que la tasa de aborto en población general es más o menos similar, 15 a 20%.
y es lo que se espera. La cirugía no tiene ningún efecto en esto. Hay aspectos controvertidos en esto de la cirugía tubárica y está esto de las técnicas modificadas con un solo punto. En el año 88, el doctor Solín, para macrocirugía, propuso una técnica de un solo punto donde básicamente lo que hacía era afrontar el mesosalpinx y colocar un punto a la hora 12, fundamentando su propuesta en la observación de reanastomosis tubáricas espontáneas en pacientes esterilizadas, considerando que la trompa es muy noble y que busca hacer su anastomosis de manera espontánea. Sin embargo, nadie ha medido cuántas de las que potencialmente pudieran anastomosarse espontáneamente no lo hacen. Esta técnica fue reportada con un grupo pequeño de pacientes y posteriormente fue llevada a la cirugía laparoscópica. Hoy en día hay series, inclusive con robótica, donde se utiliza la técnica por laparoscopia, pero ellos hacen un análisis y ellos dicen algo que les mencioné previamente. Esto funcionaría relativamente bien en diámetros proximal y distal similares. Cuando tenemos esto, que son diámetros mayores, obviamente poner 2 puntos es una locura y vamos a tener cero adaptación en el diámetro de los dos extremos y no lograríamos entonces el éxito. Lo plausible es deducir que no vamos a tener resultados exitosos. Luego esa técnica, si se va a realizar, sería en casos muy específicos y la pregunta es, ¿pero por qué no hacemos lo clásico, cierto? Yo no conozco quien decida cambiar la rueda de su auto, colocar solo 2 pernos o 1, en vez de colocar los 4 pernos que le corresponden a la rueda. Las probabilidades de embarazo de nuestro paciente van a depender de que nos ciñamos a una técnica quirúrgica minuciosa, y ese comité de opinión de la Sociedad Americana dice que el uso de la técnica de un solo punto, las técnicas con titanio, con clip de titanio, pegamento biológico, se considera que son atajos para tratar de sortear la dificultad que nos impone la cirugía laparoscópica, pero que debemos cumplir los estándares de la cirugía abierta para evitar la posibilidad de comprometer los resultados clínicos de los pacientes. Entonces, el llamado es a desarrollar una técnica muy minuciosa en la técnica microquirúrgica por laparoscopia. Otro aspecto controvertido es la reanastomosis tubárica en mayores de 40 años y sabemos que, y ya vimos que hay reportes que nos hablan de unos muy buenos resultados y obviamente allí las personas que hacen in vitro salen a defender más el in vitro y yo pienso que quizás esa sea la mejor opción para el paciente si tenemos varios análisis a considerar. Uno de ellos es, si hacemos una reanastomosis tubárica en una paciente de 39, 40 años y no funciona, lo vamos a saber aproximadamente al año, año y medio de haber hecho la cirugía. Entonces, cuando sepamos que la cirugía no funcionó, esa paciente tiene 41, 42 años y tiene una reserva ovárica más comprometida, que cuando ella opte por hacer una fertilización in vitro, probablemente su mejor opción no va a ser con gameto propio, sino con gameto donado, y le surge a uno la inquietud si esa paciente está dispuesta a aceptar gameto donado. Y esos son análisis que debemos hacer con el paciente desde antes, porque el paciente en su necesidad, en su deseo, en su motivación de un nuevo embarazo, obviamente acepta la cirugía o selecciona la microcirugía tubárica, pero tenemos que ser claros que allí, en esos grupos etarios, la tasa realmente no es tan alta. Y un punto para considerar es cuál va a ser el comportamiento de estas técnicas con la salpingectomía de oportunidad en esterilización femenina voluntaria y arrepentimiento. Cuando los pacientes que se esterilizan, les realizamos salpingectomía de oportunidad considerando la disminución de la probabilidad de SA de ovario y esos pacientes se arrepienten. No nos va a quedar sino la opción de fertilización in vitro para esas pacientes, obviamente. Y también hay que hacer un análisis que la cirugía tubárica sola ya realiza una protección, es un factor de protección contra SA de ovario,
no tan alto como la salpingectomía de oportunidad, y son factores que debemos, digamos, como considerar bien en el momento, y esto debe quedar claro en los consentimientos informados cuando hacemos una esterilización femenina voluntaria. Para terminar, entonces, más que una conclusión, haríamos un resumen. La estereosalpingografía nos va a ofrecer pocos beneficios, como el estudio prequirúrgico de las trompas en respecto a su viabilidad. Debemos recordar que la laparoscopia tiene una fase diagnóstica. Esas pacientes las debemos programar, ir a cirugía laparoscópica y allí decidir realmente qué longitud tubárica tenemos. Hay protocolos de reversión de esterilización femenina en el país que se hacen por laparotomía y que implican hacer previamente una laparoscopia para poder estudiar si esos segmentos existen de manera adecuada y evitar laparotomías en blanco. No es lo mismo hacer una laparoscopia diagnóstica que hacer una laparotomía en blanco. La reanastomosis tubárica nos ofrece beneficios de la cirugía mínimamente invasiva sin deterioro de los resultados, y en mujeres mayores de 40 años, menores de 40 años, la cirugía de reanastomosis tubárica ofrece unos resultados superiores a lo reportado en la literatura a la fertilización in vitro, pero si la paciente decide hacerse un in vitro y no quiere someterse a la cirugía ni a los tiempos de espera, porque no le podemos garantizar que se va a embarazar en 1, en 2 o en 3 meses, mientras que el in vitro sí le da el resultado inmediato, sea positivo o sea negativo. Y si es negativo, pues ojalá le hayan quedado embriones vitrificados que no se transfirieron para evitar embarazo múltiple, con los cuales pueda intentar un transfer de embriones vitrificados que va a tener menor costo para el paciente. La reanastomosis por laparoscopia se puede considerar la vía ideal en mujeres jóvenes sin compromiso de otros factores. Permite a largo plazo lograr más de un embarazo con un solo procedimiento, y siempre se debe explicar la opción de fertilización in vitro, y debe ser la elección en pacientes con un pobre pronóstico con la microcirugía, con otros factores comprometidos, o si así lo desea la paciente. Recordar que pacientes a veces tienen una agenda oculta. El paciente viene buscando un embarazo, pero realmente la motivación de la paciente no es que ella se quiera embarazar. Es una paciente que en su historia de vida cambió de pareja, tiene una nueva pareja que resultó ser un muy buen compañero de vida, que lo ama, pero que además es una persona que le brinda el soporte económico para ella y para los hijos previos que ella tenía. Y entonces la paciente ya tenía claro que ella no quería volverse a embarazar, sin embargo, va a someterse a este procedimiento buscando darle la opción de tener un hijo a ese nuevo esposo que tiene, para evitar la posibilidad de una ruptura de la relación de pareja. Recordar que nosotros estamos recuperando trompas sanas, nosotros que eran históricamente sanas con fertilidad probada. Nosotros no estamos en microcirugía haciendo una cirugía en una trompa que estaba previamente enferma. Entonces, en nuestro paciente ya vemos que no hay una sola opción. Cuando el paciente busca, tenemos dos opciones magníficas: la cirugía y la fertilización in vitro, que considerando todos los factores, la edad, los otros factores de fertilidad que puedan estar comprometidos, explicándole los riesgos a la paciente, en qué consiste el procedimiento, el análisis de costos, respetando el deseo de la pareja y obviamente teniendo en cuenta la experiencia que tenemos en cada centro, pues permitir que la paciente tome la decisión que considere más conveniente y proceder entonces con cualquiera de las dos alternativas para que ella pueda cumplir su sueño de lograr un embarazo. Bueno, esta historia y esta motivación por la cirugía tubárica y por la laparoscopia obviamente surge desde que estamos en la escuela. Todos ustedes, los residentes que me están escuchando, van a tener muchas inspiraciones en sus profesores, y yo tuve en particular en estos maestros, el doctor Pacheco y el doctor Ruiz de la Universidad Nacional, mis profesores de laparoscopia, el doctor Cardoso, una persona en Cali que conocí, con la que hice mucha microcirugía tubárica por vía abierta, y luego hice el cambio guiándome a través de las técnicas del doctor Charles Coe a la técnica microquirúrgica, contando con un equipo humano que me ha acompañado a lo largo del tiempo y que tristemente en oportunidades es cambiante en respecto a mis ayudantes, pero
es un equipo que funciona de manera maravillosa. A todos ellos yo les doy las gracias, a nuestros pacientes. Y siempre agradezco a Dios por la capacidad que me ha dado de recuperar tubas que vuelven a tocar en la sinfonía de la vida. Juan, te agradezco muchísimo. No, Carlitos, te agradezco a ti, muchísimas gracias de verdad. Yo creo que nos dejaste sin palabras porque cubriste todo, cubriste todos los temas de una cosa que se ha olvidado mucho, la cirugía tubárica se ha olvidado mucho y fíjate que nosotros ya nos convertimos en una conducta de, bueno, salpingectomía para todo y entonces en alguna época, ¿te acuerdas que hacíamos muchas neosalpingostomías, hacíamos muchos procedimientos desde el punto de vista de... de reconstrucciones tubáricas, pudiéramos decirlo así, para tratar de ofrecerle a las pacientes que obviamente no tenían opción de un in vitro. Nosotros tenemos, y tú lo ves, y tú también que tienes residentes, yo lo veo, mis residentes vienen muy sesgados con el in vitro, y vienen muy sesgados como que de pronto obvian en sus escuelas la cirugía tubárica. Y fíjate que esto realmente es algo que es absolutamente rescatable. Lógicamente se necesita el entrenamiento, se necesita el instrumental, se necesitan los pacientes, tú estás en un centro de remisión, porque digamos también se necesitan, a uno le llegan de vez en cuando a la consulta una paciente que quiera hacerse una recanalización. Tú estás en un centro de remisión donde lógicamente eso es el pan de cada día de mujeres que como tú lo dijiste, tratan de hacer una nueva vida y el chance de tener una opción de un hijo, todos sabemos como ginecólogos que la presión que se ejerce un hijo en una relación de pareja es grande y si muchas veces estamos en una cultura machista, no estamos en Dinamarca, no estamos en Noruega, estamos en Colombia, en México, en Venezuela, en Panamá, y sabemos que esto no es fácil, sabemos que esto no es una situación sencilla. Y Karencita, no sé si nos acompaña todavía Julio César Mesa. Sí, Sí, doctor, quiero abrir el micrófono. ya le voy a abrir el micrófono. Todos están muy contentos felicitando a Carlos porque comparto lo mismo, una excelente presentación. Pero hay unas preguntas ahí puntuales que quisiera que ya Julio se la hiciera directamente a Carlos. Ya el doctor Julio César ya tiene abierto el micrófono. Buenos días para todos. Muchas gracias, Carlos, porque la presentación estuvo muy bien y esa opción es una opción que, como tú la presentaste claramente, no hay que olvidar. Yo tenía un par de preguntas. Una tendría que ver con costos comparativos. No hablaste de costos comparativos a favor o en contra con bebé en casa, con cada una de las técnicas, que es algo que puede permitir que la gente tome decisiones con cuál técnica asumir. Y lo otro es con relación a que esta técnica se coloca en pacientes que tienen el antecedente de cirugía tubárica frecuentemente. ¿Cuál sería la recomendación para que fuera la mejor cirugía de oclusión tubárica bilateral en pacientes jóvenes con 1 o 2 hijos para que a futuro sean las mejores pacientes para hacerles recanalización? Gracias. Bueno, Julio, un gusto. Con respecto a la mejor cirugía de esterilización, pues obviamente es la cirugía que se realice en el punto donde los diámetros distal y proximal queden, ojalá lo más simétrico posibles, y eso sería a nivel ísmico-ísmico. En una época dispusimos de las bandas de Joule. En el país creo que no hay clips, pero el clip es una muy buena opción. La energía bipolar utilizada de manera adecuada sin causar una necrosis extensa sobre la trompa, sino digamos de una manera selectiva, dejando un poco más de sellamiento hacia proximal. Eso es muy importante porque se pueden presentar fístulas y luego vamos a tener embarazos ectópicos. No todas las pacientes se arrepienten, pero Julio mencionó algo que yo no había recalcado, y es que la esterilización tubárica es un método bastante frecuente en nuestro medio y las tasas de arrepentimiento son más o menos del 16 al 20%. Nosotros tenemos en el mundo tasas de uso de esterilización tubárica cercanas al 30% y tasas de arrepentimiento del 16 al 20% que también son similares a las de Colombia. Y 1 a 2 de cada 100 de esas pacientes finalmente opta por una reversión de esterilización femenina
Y obviamente el cambio de pareja es una de las causas, pero también está la pérdida de hijos, la muerte de los hijos. Entonces, la recomendación estaría hacia ese punto para la pregunta de cuál sería la mejor técnica de esterilización femenina. Igual puede ser un Pomeroy con una resección segmentaria, tratando de no retirar un segmento muy extenso de la trompa. Con respecto a costos, los estudios que se han realizado, los estudios comparativos, muestran que la cirugía robótica es extremadamente costosa, es algo que para nosotros no, es mucho más costosa, y para nosotros es algo que es poco disponible en el país, digamos, y es de alto costo. Entre la laparoscopia y la parotomía, en relación al costo, con el tema de la hospitalización, y obviamente la ventaja que tiene la microcirugía laparoscópica, porque conserva la posibilidad de manejar una paciente de manera ambulatoria, es todas las pacientes que hemos operado, prácticamente todas, les damos salida el mismo día a las pacientes, las manejamos totalmente ambulatorias. En los reportes en la literatura hay hospitalizaciones para mini laparotomía de 3 días a 4 y para la laparoscopia de 1 a 2 días. Entonces, el costo comparado con un in vitro también está estudiado, y el costo de un in vitro es mucho mayor. En nuestro medio, obviamente una cirugía tuárica puede estar moviéndose en promedio entre unos, dependiendo del centro donde se haga, entre unos 7 a 10 millones de pesos. Y un ciclo de in vitro, ya el costo del laboratorio, de las técnicas del laboratorio, estaría cercano a los 10, 12 millones de pesos para algunos centros, ¿no? Puede que hayan algunas ciudades donde hay unos costos menores, y así hay que sumarle toda la parte de medicamentos. Un ciclo de in vitro puede estar fluctuando finalmente entre unos 14 a 20 millones de pesos, de acuerdo, digamos, a las características que acompañen en la necesidad más farmacológica en el desarrollo de ese ciclo de reproducción. Entonces, esta pasa a ser una buena opción, pero en países como España, la cirugía tuárica no es considerada. Y no es considerada porque quizás la esterilización femenina no es un método tan común, porque el in vitro te permite quitarte esa carga del paciente en la espera de un embarazo. Porque los pacientes lo llaman a uno: doctor, mire, me llegó la menstruación, mire, no me he embarazado. Y manejan ansiedad, manejan angustia. A veces hay que resolver, digamos, todo ese tema para que el paciente, obviamente es muy importante las cargas emocionales de los pacientes en torno a la búsqueda del proceso reproductivo. No sé si tienen alguna otra pregunta. Yo les agradezco mucho a todos por la atención, por el tiempo que han dedicado, y si hay preguntas, por favor, o si hay observaciones, les agradezco. Yo creo que las dudas quedaron resueltas. Es que la presentación tuya fue impecable. Yo creo que cubriste absolutamente todos los frentes. Las únicas 2 dudas que quedaron, espero que le hayan quedado aclaradas a José. Y bueno, básicamente, mira, ahí está preguntando Leonardo que después de la cirugía, ¿cuánto tiempo se puede intentar el embarazo, Carlitos? Generalmente, yo lo hago le recomiendo en el ciclo siguiente. También depende de qué tan cruenta haya sido la cirugía. A veces de pronto recomiendo usar método anticonceptivo un par de meses, pero generalmente en el ciclo siguiente. Y he tenido pacientes que se embarazan, que uno les recomienda no tener relaciones sexuales y parece que no hubieran perdonado la incapacidad postquirúrgica. Ya al mes le están notificando a uno que han logrado un embarazo, y empieza uno a sufrir con la posibilidad de que de pronto todavía haya algo de proceso inflamatorio y que pudiese eso favorecer o no un embarazo ectópico. Pero gracias a Dios no sucede en la mayoría. Pero sí tenemos resultados de embarazos ectópicos. En esta casuística hay pacientes que han tenido, se han sometido a la cirugía. Tengo un casito muy especial de una paciente que hizo un embarazo ectópico, que se le hizo seguimiento y se resolvió espontáneamente, y quedó una trompa permeable y no logró embarazo. Se sometió a un in vitro, no logró embarazo con el primer ciclo de in vitro, le quedaron 2 embriones vitrificados y ellos pidieron transferir los 2 embriones, y quedó de los dos bebés. Tiene unos gemelos ahora que ya tienen casi año y medio. Tuve una paciente hace poco
el año pasado que en el momento de valorarla ecográficamente en la consulta, identifiqué un ismocele con un defecto bastante grande y le hice la corrección del ismocele y le hice la reanastomosis tubárica. En esa paciente sí le recomendé no embarazarse en los 6 meses siguientes y actualmente cursa con un embarazo intrauterino, gracias a Dios. Pero también hay casos lamentables y tristes, pacientes con embarazos ectópicos, lo cual es muy doloroso para el paciente y para uno como profesional. Carlitos, está preguntando Ramiro que cuál es la edad máxima para considerar una recanalización tubárica. Tú hablaste de la recanalización por encima de los 40 años, pero ahí sí podría haber una discusión fuerte con la Sí, gente los in vitro, estudios, sobre todo por la sí, calidad ovulatoria. claro, total. Yo por eso les decía cuando mostraba los estudios que reportan esas tasas de embarazo tan altas, tasas de embarazo del 40% en 35, 40, 47% en mujeres mayores de 40 años, realmente esas tasas no son tan altas. Pienso que uno en el punto de los 38 años debe considerar ofrecerle a la paciente, bueno, siempre ofrecerles, pero en estas pacientes plantearles claramente que si ellas deciden hacerse una recanalización tubárica, cuando ellas, si no logran el embarazo, cuando ellas intenten un in vitro, probablemente les va a tocar óvulo donado. Entonces, digamos que quizás en buenas condiciones, hasta los 38, 40 años, esto es muy de decisión del paciente. Yo he tenido pacientes de 34 años esterilizadas que decidieron hacerse in vitro, no quisieron someterse a la cirugía tubárica. Creo que uno en esto tiene que ser muy claro, no ofrecer tasas altas y generar falsas expectativas en los pacientes, todo que debe quedar registrado en el consentimiento informado. Pero sí, el grupo etario por encima de los 40, yo diría que de pronto hacia los 38 hay que mirarlo muy bien, y los 40 lo ideal sería no hacerlas, pero si la paciente no tiene otra opción, tiene unas características adecuadas en el semen, está ovulando y no tiene opción definitivamente de hacerse un in vitro, pues sabemos que tiene unas posibilidades que no son muy altas y ella debe conocer que son bajas posibilidades, y si ella decide asumirlas, creo que tampoco podemos ponernos del lado de negarle a la paciente esa opción que ella anhela. Debemos ser claros, transparentes y que el paciente tome Carlitos, está sus preguntando John decisiones. Jairo Rojas, que dice que qué importancia tiene encontrar hidrosalpins o endometriosis sobre la serosa de la trompa. Que tú entres, sobre todo, acuérdate que muchas de esas pacientes post-pomeroid hacen hidrosalpins. Eso básicamente sería una contraindicación para hacer la recanalización, ¿o qué piensas tú? Sí, si hay hidrosalpis, pues obviamente es muy probable que tengamos un daño en la mucosa de la trompa, y esto ya nos alteraría las posibilidades de resultado y prácticamente estaríamos de cara a un embarazo ectópico en esas pacientes. Entonces son pacientes que son mejores candidatas a fertilización in vitro. Y previa Obviamente habría que hacer salpingectomía, una oclusión claramente. proximal, ¿no? Habría que hacer en esas pacientes una oclusión proximal para evitar que el líquido de ese hidrosalpin vaya a hacer un reflujo hacia la cavidad uterina cuando hagamos el tratamiento de reproducción asistida y nos disminuya las tasas de embarazo, que ya eso está claro en la evidencia científica. A ti te daría lo mismo hacer oclusión tubárica proximal o hacerle salpingectomía, ¿verdad? Daría cualquiera de los dos escenarios, sería el mismo. Sí, sí, claro. Sí, pero lo importante es que eso quede, o sea, uno debe hablar todos los escenarios con el paciente, porque si nosotros sacamos una trompa en un paciente, hoy en día en esta situación médico-legal que nos encontramos, los pacientes dicen, llega un abogado que les daña la cabeza y les dice a los pacientes que demanden al médico y quedamos en desventaja porque fue algo que el paciente no autorizó previamente. Yo conozco el caso de un colega muy brillante que en una paciente que tenía patología tubárica y tenía alteración de fertilidad, la paciente se sometió a una laparoscopia por otra patología y él le hizo la salpingectomía y tienen en este momento un proceso de demanda en curso. Eso ya es mala fe del paciente, ¿no? Pero nosotros nos tenemos que cuidar, todo tiene que quedar claro y el paciente pues debe consentir
previamente en los diferentes escenarios que podamos encontrar y resolver. Puesto. Carlitos, pues nuevamente te reitero el agradecimiento, de verdad una muy buena presentación, muchísimas gracias a todos. Los esperamos esta noche, 7 de la noche, a nuestro evento de Claro que sí, endometriosis. Juan. Y lo otro que les quiero decir es el sábado, por favor, de verdad quiero una gran público como los que hemos tenido en nuestras mejores presentaciones para recibir al doctor Del Longo. Como les digo, es una excelente conferencia, traten de pasarla dentro de sus colegas, sus amigos, todo, porque de verdad es una cosa muy, muy interesante, porque vamos a hablar sobre innovación en la paroscopia, qué hay de nuevo. Nosotros sabemos que se está investigando mucho y estas situaciones no nos tienen por qué parar los desarrollos tecnológicos. Esto igual va a ser un proceso en algún momento saldremos y obviamente volverá toda la normalidad de nuestras conductas quirúrgicas y que mejor que estar enterado de todas las innovaciones que hay. Pues les deseo un feliz jueves, nos vemos en la noche y igual, entonces que la sigan pasando bien, mucho ánimo.